Bien, buenas noches. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin, a la humanidad a través de todos los tiempos y en todas las religiones, que entrega la enseñanza únicamente en símbolos y en parábolas, para que, como dice el Cristo, viendo y no vean, oyendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan y no se salven. Pero para los tiempos del fin se entrega la enseñanza develada, o sea, se entrega públicamente el misterio, la sabiduría oculta, por primera vez se entrega públicamente a la pobre humanidad que sufre, porque estamos en los tiempos del fin, que hay necesidad que toda la humanidad conozca el misterio antes de que ocurra la Tercera Guerra Mundial y la gran catástrofe. Hoy, dentro de las develaciones de las enseñanzas sagradas, vamos a develar lo que la parábola mercaderes y comerciantes no podrán entrar al reino de los cielos. El divino Rabí de Galilea nos entregó la enseñanza sagrada en símbolos y en parábolas. Y las parábolas son simbólicas. Los mercaderes y los comerciantes son yoes o defectos comerciantes que están relacionados con el yo de la codicia, que nos identifican con la posesión de las cosas materiales. El ser humano se identifica con el dinero, con los carros, con las casas, con los supermercados, con los periódicos, dueña de los periódicos, con las posesiones materiales. Y cuando, dentro de las enseñanzas de Moisés, cuando sacó al pueblo escogido de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, atravesando el desierto, que todo eso es una simbología, llevaba al pueblo escogido. Y estando allá a la entrada del Mar Rojo, él subió al monte Sinaí, estuvo durante 40 días. De allí le entregaron las tablas de la ley. Mientras tanto, los seguidores de Moisés estaban esperando que Moisés regresara. Datán, el gran traidor, uno de los tres traidores, que simboliza el demonio del deseo. Y ese Datán lo tenemos todos adentro. Cualquier defecto se procesa primero a través del deseo. Segundo, trabaja el Pilatos, que se justifica. Y tercero, trabaja Caifás, que da la orden, actúen, cometan errores. Y después nos vinculan a la ley del karma. Entonces, Datán, que aparece ahí también en la enseñanza sagrada de Moisés, el gran traidor, eh, se estaba quejando, se estaba quejando porque Moisés los había sacado de Egipto y que ya estaban muy bien. Egipto simboliza pues la esclavitud, la ciudad psicológica, el subconsciente, simbolizan los defectos. Y entonces eso le quitaba fuerza al demonio del deseo en los discípulos que iban realizando ese trabajo de caminar por el desierto, que es ir realizando el trabajo espiritual. Y cuando Datán le dijo a una parte del pueblo que lo seguía que entregaran todas sus prendas para hacer un becerro de oro. Hay dos becerros, hay dos. Existe el Cristo y existe el becerro de oro. Y adorarle, y así lo hicieron. La humanidad ahora al Cristo falso, al becerro de oro. Y cuando el divino Moisés, el gran legislador, bajó del monte Sinaí con sus dos piedras de la ley, de los 10 mandamientos necesarios para poder atravesar el mar Rojo, encontró a una parte de las gentes bailando, tomando, adorando el becerro de oro. Tiró las piedras contra el suelo. Y esto quiere decir que la humanidad no estaba preparada para cambiar. Jamás podrá comprender en su realidad espiritual
la enseñanza de los 10 mandamientos. Si la humanidad no cambia, no puede, los 10 mandamientos no es para repetirlos como loro, como el Padre Nuestro. Los 10 mandamientos son las diez aspectos de la ley con las cuales nos juzgan los dioses a nosotros, a los hombres, a las personas allá en el Palacio de la Justicia Cósmica. El ser humano en medio de esta falsa civilización materialista, con sus grandes adelantos del anticristo, con sus inventos que han destruido la naturaleza, nos hacen olvidar de Dios y, y sobre todo nos están destruyendo a los seres humanos, nuestro organismo, con anticonceptivos, etcétera, etcétera, con comida chatarra, etcétera. Y esto a eso, pues, que el ser humano se ha ido materializando y se identifica con todo, y sobre todo con los adelantos. Por ejemplo, antes los jóvenes iban a las conferencias y ahora no les queda tiempo porque andan con lo que ellos llaman Dios, el becerro de oro en sus manos. Y eso becerro de oro es el celular. Celular para todo, celular para allá, celular para acá. Se lo ponen aquí en el bolsillo, que eso le afecta a la parte visual. Se lo pone aquí en el corazón, que eso le afecta pues del corazón. Se lo pone aquí muy cerca de la cabeza durante mucho tiempo y eso le da gliomas, o sea, tumores cancerosos en el cerebro, etcétera. Entonces, y nosotros identificados todos, porque uno cuando a través de los medios de comunicación, no, que hay que estudiar para ganar dinero. Eh, Aquí había un estudiante de medicina en la frente de mi casa y hablábamos, y él me decía que él iba a ayudar a los pobres. Total, se graduó, se fue para trabajar por allá por el Urabá y después vino, me dice, estoy haciendo platica. Yo le dije, pero ven acá, tú me dijiste que ibas a ayudar a los pobres. Me dice, sí, no. Allá un profesor de la universidad nos enseñaba que la profesión era para ganar dinero. Entonces, y la gente generalmente estudian para ganar dinero. Hablando con un profesor de una universidad en la Facultad de Medicina, él decía, el 80% de los estudiantes de medicina no sirven para esa carrera. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque no tienen la vocación de médico. Y para ser médico hay que tener la vocación, para que Dios nos ilumine y con amor ayudar a curar a los enfermos. Entonces, y a través de la prensa, a través de todo, en Estados Unidos hay un aviso que dice, por la maleta se conoce al pasajero. Es decir, todo pues, y el ser humano quiere ser grande, tener posesiones, vivir en un mundo de apariencia y vanidad. Entonces viven la humanidad identificada con el becerro de oro, con el vil dinero, con el cual podrán hacer tesoros en la tierra, tener ese dinero en el bolsillo, mas no podrán tener tesoros en los cielos ni en su corazón. Y cuando vayan al reino de los cielos, y cuando vayan al palacio de la justicia divina para ser juzgados, como le dijeron a una hermana que murió y regresó a la vida, y cuando la juzgaran, tenía, tenía dinero, apartamentos y todo, y le dijo el maestro Anubis, tantas posesiones que tenías apartamentos y ni siquiera pudiste extraer el polvo de un ladrillo. A estas gentes que se identifican con las cosas materiales no les interesa la sabiduría divina, porque la conciencia no puede ser vendida, ni comprendida, ni comprada, y a ellos el dinero es lo que les importa. Acumular dinero y posiciones, y esta es la mentalidad del yo mercader y comerciante. Una vez, un comerciante en una conferencia del Centro Nael le pregunté que cuándo iba a estudiar determinado defecto para que lo denunciara. Se paró y me dice, yo no tengo tiempo, no tengo tiempo. El trabajo no me lo permite. Esa es la viva representación de los mercaderes y comerciantes. Ahora, el dinero en sí no es ni bueno ni malo.
Simplemente es un medio de intercambio y el dinero depende del uso que se le dé. Ahora, la distribución equivocada del dinero ha dividido a la sociedad en clases y esto ha creado una desigualdad social y esto a su vez ha creado una violencia social y este es el problema de los pueblos del mundo y sobre todo de Colombia. La gran diferencia social donde unos pocos lo tienen todo y la mayoría no tienen nada. No se les quiere aumentar el salario mínimo como debe de ser, protestan y se quejan, etcétera, etcétera. Y ellos no quieren pagar impuestos para acabar de completar. Hay un país de América Latina donde nunca ha habido guerras, nunca ha habido guerras, ni revoluciones, y donde sus gobernantes y sus gobiernos han manejado con equilibrio la economía de su pueblo. Y ese país es Costa Rica. Es un paraíso en el sentido de América Latina. No han habido guerras, no han habido revoluciones. Ha tenido buenos gobernantes, es como una excepción. En la última conferencia en Davos, donde se reúnen los grandes millonarios del mundo y donde fue invitado especial nuestro presidente Gustavo Petro, sucedió algo extraordinario. Y que los ultramillonarios del mundo, allí reunidos, pidieron a los gobiernos que le aumentaran los impuestos. Y aquí en Colombia los supermillonarios apoyan a los candidatos con grandes cantidades de dinero para que no le aumente sus impuestos. Y ellos son los que protestan contra las reformas sociales, contra el salario mínimo, que lo aumenten, etcétera. Todo esto por culpa de ese yo, mercader y comerciante, que repito, se encuentra en cada uno de nosotros. Este yo de la codicia, de la avaricia, todo lo mide en función del dinero, ya sea la amistad, la familia, el círculo social, etcétera. Para estos seres humanos con su codicia y su avaricia, su única meta es el dinero. Si tu hijo comienza a ganar buen dinero, tu hijo es valioso. Si tu padre es millonario, tu padre es valioso. Si tu padre es muy pobre, a muchos no les gustaría que piensen que es tu padre. Y por esto es que los mercaderes y comerciantes no pueden comer en la mesa del Señor, como nos enseña la parábola del nuestro Señor Jesucristo. Una vez estando yo en la Sierra Nevada, en el pueblo de Pueblo Bello, habían dos arhuacos, ellos tienen su idioma, y hablaban en su idioma arhuaco, y yo me acerqué a ellos y le pregunté a uno de ellos, pero en español, claro. Le dije, eso fue hace muchos años, ustedes tienen muchas tierras. El indígena, el arhuaco me dijo, no, nosotros no tenemos muchas tierras, nosotros únicamente tener tierra para cultivar y compartir con nuestros hermanos indígenas. Bueno, esa enseñanza era como para mí, me quedó grabada para toda la vida y por eso la estoy entregando aquí pues en esta conferencia virtual. Los indígenas son tranquilos. Una vez, eh, por la parte de Minca, una amiga me cuenta que no dejaban subir a los turistas para bañarse ahí en las quebradas, porque era que había habido una epidemia y habían muerto una cantidad de indios indígenas. Murieron como 300. No era una epidemia, simplemente que habían regado glifosato. El glifosato mata a un ser humano. Y entonces cayeron a la quebrada, ellos tomaron de esa agua y murieron. Esa era la carta, la causa. Ellos no tienen nada, los arhuacos, ellos son felices, conservan dirá esa cualidad, ¿no? No tienen miedo ni temor a nada. El amor es dar, compartir. La codicia es deseo desmesurado de tenerlo todo y tener más y sacan cuenta y más supermercados y más emisoras y más todo y lo controlan todo. Y entonces da una desigualdad económica, una desigualdad social, da una violencia, que repito, es la violencia que ha habido en Colombia.
que afortunadamente en este gobierno ya ha ido desapareciendo. Pues, eh, este yo o defecto y cualquier defecto va cogiendo fuerza en nuestra naturaleza psíquica y nos vuelve esclavos del becerro de oro. Y cuando pierde el dinero, muchos prefieren suicidarse, como ocurrió en la crisis económica del 2008, donde un señor en particular, que en la revista Forbes en esa época aparecía con más de 20.000 millones de dólares, lo perdió en la bolsa de valores y se suicidó tirándose al paso de un tren en Nueva York. No lo quieren perder. Relacionado a este yo del dinero, a esta esclavitud del becerro de oro, el divino Rabí de Galilea nos entrega una parábola. Y el divino Cristo dijo: bienaventurados los que comen pan en el reino de Dios, y el pan simboliza la sabiduría de Dios. Entonces dijo el Cristo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decirle a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme y no puedo ir. Y así, algunos dirían: no, mi papá cumplió años y no puedo ir, etcétera, etcétera. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas al Señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo al siervo: ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y traed a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como tú mandaste y aún queda lugar en la mesa. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y los vallados, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Y esto quiere decir que los mercaderes y comerciantes que han hecho de Dios materia el becerro de oro, identificado con sus dineros, con sus riquezas, con sus posesiones, no podrán entrar al reino de los cielos. Un hombre con amor puede descansar, pero el hombre codicioso no puede descansar. Él vive cansado, vive cansado. Por eso es que cuando el Señor invitó a el Señor era Dios. Es una parábola. Y no fue casi nadie, como dice el cielo. Todavía hay puestos en la mesa. Porque como dice el Cristo, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y eso siempre ha sido así a través de los tiempos. A esos pocos se le llaman los pocos de todas las edades, pero hay que aclarar que los pocos son los que realizan el trabajo psicológico, los que tratan por conocerse a sí mismos, los que no matan el Cristo con su vil fornicación. Esos vienen siendo los pocos de todas las edades. Dios siempre nos invita al divino saber, a comer el pan de la sabiduría en la cena del Señor, pero el codicioso y el mercader siempre están ocupados, no van a las conferencias, a las enseñanzas, y si acaso Dios es el último en su lista. Y en la parábola, Dios solo invitó a comer el pan de la sabiduría en la cena del amor, pero ellos siempre están ocupados, preocupados por sus riquezas, contando, contando sus dineros y no les queda tiempo para el Señor. Esto fue hace, se entregó la enseñanza hace 2000 años, pero todavía, ahora es peor todavía. Ahora, ahora el deseo de codicia, el deseo de dinero, etcétera, y se hace dinero con prostitución, con negocio de armas, se hacen dineros con la guerra, etcétera, etcétera. Recordemos el caso al respecto. El divino
Cristo, Rabí de Galilea, nos enseña, ¿de qué vale al hombre ganar el mundo si perderá su alma? Hay gentes que pierden alguna cosa de dinero y eso se quejan y dicen, ¿por qué a mí? Ahora, nada es casual en la vida, está la ley del karma. Estas gentes no conocen la ley del karma. Hay muchas gentes que han renunciado a las riquezas y a los tesoros de la tierra y han alcanzado la real sabiduría porque han comido del pan de la sabiduría en la cena del Señor. La sabiduría es interna, está dentro de nosotros mismos. Y nos las entrega nuestro Dios Todopoderoso. Esa sabiduría oculta no es terrenal, es celestial. Por ejemplo, tenemos el caso de San Francisco de Asís. Su padre era un rico comerciante en telas, el más rico de Asís. Y como no había bancos, en esa época tenía guardado su dinero en morrocotas de oro. Y una noche Francisco tuvo un sueño donde una iglesia, creo que era la de San Luis de Letrán, estaba un poco dañada, destruida. Y él cogió unas morrocotas y se las llevó al sacerdote para que arreglara la iglesia. Por esto llegó a los oídos de su padre rico, el gran comerciante, y lo acusó ante las leyes de la tierra. Y Francisco le dijo que la acusación fuera delante del obispo y que todo el cuerpo estuviera reunido. Y el rico comerciante, en- delante de la multitud, comenzó a acusarlo de ladrón, de ratero, etcétera. Cuando hubo terminado de hacer la acusación, Francisco de Asís, delante de la multitud del obispo, se quitó toda su ropa, quedó desnudo y le dijo a su padre, hasta hoy eres mi padre y te devuelvo todo lo que me has dado. Y a partir de hoy, mi padre es mi Padre nuestro que está en los cielos. Y repito que él tenía camisas con botones de oro, porque su padre era muy rico. Quedó desnudo y el obispo le dio una túnica vieja para que se la colocara. Francisco le hizo una cruz en la espalda, se la colocó y comenzó un gran camino espiritual donde nunca tuvo riquezas, ni dinero, ni posesiones, y se convirtió en un gran maestro de la sabiduría divina, San Francisco de Asís. Es una enseñanza maravillosa. El maestro Samael, nuestro gran maestro, nuestro gran avatar, nunca tuvo dinero ni riqueza, aún ni casa propia. La casa donde vivió en México, primero vivió en la colonia de los Caracoles, una colonia muy pobre. Allí algunas personas le ayudaban a pagar el arriendo. Después, como comenzó a ser conocido y había muchas personas de la sociedad y del mundo intelectual, entonces los discípulos consideraron que debían alquilarle una buena casa y le alquilaron una casa en un sector bien, por cierto, que vivía cerca de Mario Moreno Cantinflas, que también era un iniciado. Y a pesar de que pertenecía a la sociedad masónica y era un grado 33. Repito, Samael nunca tuvo dinero, ni riquezas, ni casa propia. La casa donde vivió, el alquiler se lo ayudaban a pagar buenos discípulos. Su misión de Samael fue vivir, comprobar y divulgar con mucho amor sus enseñanzas divinas sobre toda la faz de la tierra. Tenemos otro a Santa Teresa de Calcuta, una mujer llena de amor que se dedicó a ayudar a curar a los pobres, a los necesitados, a darles comida, a curarlos. Recordamos que allá una princesa allá de Inglaterra, de la corte, fue allá y le vio que estaba limpiándole las llagas a un leproso. Y ella dijo, hermana, yo no haría eso por todo el oro del mundo. Y Teresa de Calcuta le dijo, yo tampoco lo haría por todo el oro del mundo. Yo lo hago por amor de Dios,
Y dice, dice el Divino Cristo, bienaventurados los que ayudan a los menesterosos, porque de ellos será el reino de los cielos. Y Teresa de Calcuta, hay muchos que hablan de ella, porque el que se meta redentor muere crucificado. Y como decía un hermano gnóstico, al árbol que no da fruto no le tiran piedras, le tiran piedras. Es al árbol que dan frutos. Y repito, el que se mete a redentor muere crucificado. Otro gran santo y maestro de todos los tiempos fue el divino Buda, Siddhartha Gautama. Era el hijo del rey, era el heredero del trono. Y él un día, una sola vez, logró salir por la ciudad de Calcuta y veía gente se enferma y decía por qué se enferman. Y había gente que morían y él dice por qué se mueren, cuál es la causa. Y comenzó a tener una serie de inquietudes, pero allí en el palacio pues no podía tener esos conocimientos. Y un día, cuando en el palacio abrían los portones del palacio de Camandú para que los mendigos entraran a comer de las sobras del reino, él aprovechó y se disfrazó de mendigo y con otro discípulo dentro del palacio huyeron del palacio y el padre comenzó a buscarlo con sus tropas por todo el reino, pero no, él fue a buscar la sabiduría. Y cuando ya encontró a Siddhartha Gautama, ya era el gran maestro, rodeado de miles de discípulos. Renunció a todo, al reino de la tierra, al reino del dinero. Una vez yo tenía, o sea, el padre lo ayuda a uno internamente, y yo con mi negocio pues estaba sacando cuentas. Y mi padre interno me dijo, la gnosis o el dinero. Entonces no se me olvidó jamás. Y dejé de sacar cuentas, y dejé de preocuparme. Yo simplemente, como dice el Divino Cristo en sus sagradas escrituras, cada obrero merece su salario aquí en la tierra, pero en los cielos también. Y si yo soy un obrero del Cristo, el Cristo vela por mí, me cuida, etcétera. Claro está que tengo que pagar mis deudas kármicas, ya sea de esta vida o de vidas anteriores. Entonces, todo esto, esta enseñanza, esta parábola nos invita a la gran reflexión. El ser humano nace con un propósito en esta vida, con un solo propósito, que es conocerse a sí mismo, librar su alma del pecado, despertar conciencia, trabajar con el agua y el vino en el sacramento del matrimonio, convertirse en un apóstol del Cristo, llevando esas enseñanzas sobre toda la faz de la tierra y alcanzar la gran maestría, la gran sabiduría. Amigos y hermanos, esta es la única finalidad real que debemos tener todos los iniciados. Yo siempre les repito que cuando estaba joven y me encontraba en una calle, yo dije, ¿qué hay antes de nacer? Tenía 15 años, ¿qué hay después de morir? Y si la vida es una sola, ¿qué sentido tiene la existencia? No le veo ningún sentido. Y si la vida es una sola, porque todos no somos iguales. Y me dije también, yo nunca voy a tener dinero, no voy a ser esclavo del dinero. Apenas tenía 15 años. Y yo considero que lo que uno debe tener es pan, abrigo y refugio. En esa época lo dije. Entonces comenzó mi búsqueda y pasé el trabajo, porque era rebelde ante el mundo, el universo, ante la sociedad en que yo vivía, ¿no? No aceptaba que era la realidad y la existencia, una vida mecánica, hasta que encontré la gnosis y conocí lo del karma. Entonces dije, esta enseñanza hay que entregársela a toda la humanidad. Entonces eso es lo que estaba haciendo a través de los tiempos. Uno tiene que comprobar las cosas porque la sabiduría es interior y la sabiduría tiene sus misterios. El karma es un misterio, la recurrencia es un misterio, los- las vidas pasadas es otro misterio, las salidas en astral es otro misterio, los poderes del alma son otros misterios. Uno tiene que verificar, comprobar internamente.
El karma es una enseñanza demasiado profunda, eso es un misterio. El karma no, sí, el maestro lo explica en símbolo y parábola, lo que el hombre sembrar, eso recogerá, pero el karma tiene un significado espiritual interno, divino, es una sabiduría trascendental, que si todos pudiéramos conocerla, pues andaríamos mejor para no cometer errores, porque los errores hay que pagarlos y muchas veces con mucho dolor. Entonces necesitamos conocernos a nosotros mismos para sacar a los mercaderes del templo. Pero dentro de la simbología del Cristo, los mercaderes del templo son nuestros defectos de tipo psicológico que comercian con nuestra alma, que nos hacen robar nuestras energías psíquicas, que nos hacen cometer errores. Son los verdaderos mercaderes porque es una simbología que está representada en la parte material por la gente que se identifica por las cosas materiales, pero que está, está relacionada en la parte espiritual con nuestros defectos, que son los que comercian con nuestras energías psíquicas, que tienen embotellada, que tienen esclava nuestra alma en el pecado. Tenemos que, con paciencia, liberar nuestra alma del pecado. Entonces yo los invito y siempre los he invitado. Hagan el curso de psicología por internet, la entrega a nuestra página. Escuchen esta conferencia virtual todos los jueves. Mándenle esta grabación de esta conferencia o invitan a las personas a escuchar esta conferencia. Váyanse convirtiendo gradualmente en apóstoles del Cristo, ayudándonos a divulgar este mensaje sobre toda la faz de la tierra. Estudiense las obras del maestro Samael, sobre todo psicología revolucionaria, la gran rebelión, didáctica, el autoconocimiento, las tres montañas, el área florecer. Hay un libro muy extraordinario que siempre me ha gustado, Si hay infierno, si hay diablo y si hay karma. Está relacionada con la ley del karma y está relacionada con los mundos de infierno. Los estudiantes deben estudiar esos libros. Eso es lo más importante. Escuchar esta conferencia, vea usted, escucha esta conferencia, usted está alimentando su alma. Su Padre interno le paga a usted porque usted está ayudándolo al escuchar esta conferencia, porque esta conferencia es para el alma, para la conciencia, no para la mente. Estas son las enseñanzas de divino Cristo Rey de Galilea, develadas a su misterio en estos tiempos del fin por el único avatar de la era de Acuario, Samael Umbro. Entonces necesitamos conocernos a nosotros mismos y el maestro Samael nos entrega las claves del sol. Porque nosotros vivimos en la luna, vivimos dormidos, con la conciencia dormida. Entonces, para salir del sueño de la conciencia necesitamos una clave, llama la clave del sol. Sujeto, objeto y lugar. Sujeto es hacer conciencia de nosotros mismos, preguntarnos quiénes somos, qué estoy pensando, porque el defecto siempre piensa. Si está pensando en una mujer, es lujuria, es un defecto de lujuria. Y si está pensando en el dinero, es un defecto de la codicia. Y si es un defecto que se cree que es importante, un defecto del orgullo. Y si es un defecto de la pereza, de la envidia, etcétera, etcétera. Vamos conociendo esos defectos que se procesan a través del pensar, del sentir y del actuar humano. Nos preguntamos, ¿qué estoy pensando? Y hacemos conciencia simultáneamente de que estamos sintiendo. Porque tú estás pensando de rabia y tienes un sentimiento de ira, tienes que eliminar el pensamiento y tienes que eliminar el sentimiento. Y el trabajo se hace con disección. Si el defecto no es eliminado en todas y cada una de sus partes, no es eliminado. Y queda ahí, queda viviendo y queda viviendo para otras vidas. Eso no es que lo voy a eliminar unas cositas, no. Hay que hacerle disección. Sin disección no hay eliminación. Además, debemos tener arrepentimiento. Porque si nosotros tuviéramos arrepentimiento, nosotros cambiamos. Pero, como dice el maestro Samael, cuando las partes superiores del ser, dentro de nosotros mismos, están conectadas con el sagrado sol absoluto, el sagrado sol absoluto nos transmite esa necesidad del arrepentimiento que se manifiesta a través de nosotros y nace en nosotros la necesidad de cambiar. Pero si una persona puede trabajar con el defecto, pero si no tiene arrepentimiento y sigue siendo siempre lo mismo, el defecto no es eliminado. Si no hay arrepentimiento,
no es eliminado. Si no hay disección, no hay eliminado. Y si no hay intuición, no se puede hacer nada, porque si no tiene intuición, el discípulo no puede comprender los mensajes del Padre y a lo mejor se pone a traducirlos, a interpretarlos y a cometer errores a través de una falsa intuición. La intuición es un poder del alma, es el mayor poder que tiene el ser humano. Entonces nosotros realizamos la clave de sol, sujeto, objeto, volvernos conscientes de la labor que estamos realizando. Si estás bañándote, bañate. Si estás comiendo, come. No tienes por qué pensar en otra cosa. Cuando nos bañamos, cuando estamos comiendo, come. Es más, si quieres, pronuncias el mantra Krim. El mantra Krim es un mantra que nos da el maestro y nos ayuda a procesar alquímicamente nuestros alimentos. Porque si tú estás comiendo y tienes rabia, esos alimentos están cargados, van a quedar impregnados con ese yo de la rabia que tú tienes. Pues tú estás viviendo el momento y pronuncias el mantra Krim, entonces ese mantra ayuda a la transformación alquímica de esos alimentos y entonces se digieren mejor dentro de nosotros mismos y ayudan a nuestra parte psíquica. Porque si tú tienes rabia y estás comiendo, los, los cargas con energía psíquica de rabia y entonces esas energías psíquicas no son positivas y eso va enfermando psíquicamente a los seres humanos porque ustedes saben que las enfermedades en su principio son de tipo psicológico. Las enfermedades, la causa de las enfermedades son nuestros defectos de tipo psicológico. Cuando uno viene la gnosis comienza a cambiar, a conocer sus defectos de la ira, del orgullo, etcétera, etcétera, comienza a cambiar nuestra vida, comienza a cambiar nuestra salud y comenzamos a no despilfarrar energías psíquicas y físicas que necesitamos para conservar nuestro cuerpo con ciertas calidades físicas y psíquicas que nos permitan realizar el trabajo psicológico. Entonces, primero es preguntarnos qué estoy pensando y hacer conciencia de lo que estamos haciendo. Segundo, qué labor estoy haciendo. Si estás hablando con una persona, no te identifiques, no comiences a preguntar bobadas. La mente te dice, pregúntale tal cosa. Tú no se vuelve esclavo, ¿no? Pregunte usted lo necesario, lo que usted considere que debe preguntar dentro de la interrelación de una persona con otra. Cuando uno comienza a practicar esto es algo maravilloso. Comienza uno a cambiar. Ya no es la misma persona común y corriente, ya que se duerme con todas las cosas y se duerme con todas las personas, ¿no? Porque ahí en ese sueño de la conciencia, otras personas se le van a meter ciertos defectos de tipo psicológico. Y si no se está observando, menos va a observar esos defectos y vamos a ser siempre esclavos de esa esclavitud psicológica. Entonces, primero, que esté pensando y hacer conciencia de lo que estamos haciendo. Segundo, volvernos conscientes de la labor que estamos realizando. Y tercero, lugar, volvernos conscientes del lugar donde nos encontramos. Por ejemplo, si tú te encuentras en un gran almacén, obsérvate que hay, vive el momento, no te identifiques con las cosas que hay en el almacén. Un día yo iba a llevarle un documento a mi hermana que es abogada, e iba bajando por las calles del centro y de pronto me paré en la vitrina de un almacén y a ver ahí como que unas camisas y de pronto me hice la pregunta, ¿qué estoy haciendo? Entonces, no, si yo no estoy, yo voy a llevar un documento a mi hermana y salí para donde mi hermana. Otra vez estaba en la ciudad de Bogotá hace muchos años y también mirando una vitrina. Y cuando miré por encima, por el vidrio de la vitrina, me estaban rodeando unos gamines. Entonces yo los miré por el vidrio de la vitrina y me fui. Uno se duerme, entonces le pasan esas circunstancias en la vida. Cuando uno vive el momento, uno trasciende las circunstancias de la vida porque está actuando la conciencia y la conciencia nos defiende, nos protege y nos ayuda a salir con menos problemas de lo que normalmente salen los seres humanos. ¿Qué estoy pensando? Y hacer conciencia de lo que estamos sintiendo. ¿Qué labor estoy realizando? Volvernos conscientes de la labor que estamos realizando. ¿Y en qué lugar nos encontramos? Además, dentro de este lugar, que es la tercera parte, sol, sujeto, objeto. Si usted hace, ¿qué estoy pensando solo? Ahí no estás haciendo la clave de sol, porque ese estás haciendo la S. Tiene que ser, ¿qué estoy pensando? ¿Qué labor estoy haciendo y qué lugar me encuentro? Cuando tú llegas al lugar, ¿en qué lugar me encuentro?
hay una parte de esta parte de la clave de sol, usted dice, ¿qué hay de raro en este lugar? Y si usted ve algo raro, usted despierta conciencia en los mundos internos, porque esta clave se graba en el subconsciente, se revive en el proceso del sueño y usted va a despertar conciencia. Esto es algo maravilloso. Ahora, vamos a hacer una relajación y una meditación porque ya el tiempo nos está tomando y una relajación, vamos a ver si trabajamos un poco. Entonces, vamos a respirar profundamente. Cuando uno respira profundamente, tratando de llenar la plena capacidad pulmonar, se activa el sistema parasimpático. El sistema parasimpático es el sistema que está relacionado con los alimentos para que se digieran, el que está relacionado con la meditación, el que también está relacionado con los procesos del sueño y es el que está relacionado con el hemisferio derecho, que es el hemisferio de la conciencia. Una cosa es el simpático y otra cosa es el parasimpático. El simpático es la acción, es el movimiento, es el trabajo, es la vida. Y el parasimpático es lo que estoy diciéndole a usted, está relacionado con esta de la relajación, la meditación, como si el proceso del sueño. Usted hace unas respiraciones profundas, profundas, 20, 30, el cuerpo se va relajando, etcétera. Y dormimos mejor. Porque si está pensando y tiene un problema y tiene ira, te queda difícil dormir porque el cuerpo está tensionado, entonces no se puede activar el hemisferio derecho que es el de la conciencia y que es el del sueño. Entonces vamos a respirar unas respiraciones lentas y profundas, llenando la plena capacidad pulmonar. El aire entra por la nariz y usted lo siente cuando entra por la nariz. Y el aire lo expulsamos por la boca y usted lo siente cuando lo expulsamos por la boca. Y usted cuando expulsa el aire, usted se imagina, porque hay que trabajar con la imaginación creadora, que el cuerpo está quedando totalmente relajado. Eso sirve para los que se demoran para dormir. Respiraciones lentas y profundas. Esto con los ojos cerrados, claro está. A los que expulsa, lo expulsa, usted se imagina, se siente totalmente relajado. Otras respiraciones. Ahora ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo totalmente relajado, totalmente relajado. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo, os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo, os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Totalmente relajados. Pierna relajada, brazos relajados, músculos, todos los órganos de la cabeza, los ojos, todo totalmente relajado. Todo totalmente relajado. Sentimos los párpados bien pesados, más pesados. El cuerpo bien liviano.
más liviano. Los párpados bien pesados, más pesados. El cuerpo